también que a partir de este momento la reunión está siendo grabada, ¿listo? Es importante que tengan en cuenta que a partir de ese momento la reunión está siendo grabada, se graba siempre con fines académicos, con el objetivo de poderla compartir con aquellas personas que de pronto por algún motivo no puedan estar en la reunión, o también incluso para que ustedes mismos puedan acceder luego a ella, para que ustedes tengan la posibilidad pues, de mirar algo que se habló en la clase o algo así, tengan la posibilidad de revisarlo, listo. Vamos a ir entonces a la actividad que tuvimos la semana anterior. ¿Qué fue la actividad diagnóstica? En esta actividad hicimos la lectura de un cuento del Conde Lucanor y a partir de allí hablamos un poco acerca, bueno, primero de la comprensión del texto, pero luego tratamos de identificar algunas características en la historia. ¿Quién nos quiere contar con sus propias palabras de qué trataba el texto, qué es lo que recuerda? Yo vuelvo por acá. Están muy tímidos. ¿Quién de manera voluntaria nos quiere contar en qué consistía el texto? Estefanía Molina, adelante. Profe, el cuento consistía en que, bueno, un señor tenía un empleado y era su confidente, entonces le pidió, pues, la opinión sobre un tema y ya, pues, el cuento como de confianza. Bien, muchas gracias, Yurani. Estefanía también por acá que tenía la mano levantada. Estefa, puedes activar tu micrófono. No, no estamos escuchando a Estefanía. Bueno, entonces como nos lo decía Yurani, en el texto se habla de alguien que tenía como un empleado, le hace una pregunta y al final... Profe. Hola, Estefanía, ya te escuchamos. Estefa, adelante, te escuchamos. Volviste a cerrar el micrófono, si quieres lo habilitas para que te escuchemos. Profe, ¿ya me escucha? Sí. Sí. Ah, si no, es que el internet está muy malo, entonces el audio casi no se escucha. Que el cuento se trataba de una reflexión que le hacía sobre la propuesta que debía aprovechar, porque a él le convenía, pero él no sabía. Bueno, Estefa, te escuchamos un momentico y luego te dejamos de escuchar porque sí, como nos lo dices, hay fallas en el internet. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, este cuento del Conde Lucanor es solamente uno de muchos cuentos que escribió don Juan Manuel. Esta persona hizo muchos cuentos en los cuales siempre se da ese diálogo entre una persona y su empleado. ¿Qué nos muestra siempre con ese tipo de cuentos? Nos muestra algunas reflexiones importantes sobre temas. Aquí vamos a hacer como una introducción a lo que fue la literatura de la Edad Media, porque en esta Edad Media gran parte de la literatura, y lo vamos a ver ahorita con una presentación que les he preparado para hoy, se enfocaba de manera especial en que las personas pudieran aprender algo a partir de la literatura. Entonces la literatura tenía un fin moral, el fin de enseñar algo. Como por ejemplo cuando uno está pequeñito y le cuentan las historias para enseñarle cosas, ¿cierto? Uno le contaban la historia de Caperucita y le decían que Caperucita se había perdido, que a ella la mandaron a hacer un mandado, se puso a hablar con el lobo y resultó por allá toda perdida. ¿Por qué se perdió Caperucita? ¿Qué valor de pronto no practicó ella? Carolina, perdón, te interrumpí. Seguir instrucciones. No siguió las instrucciones, fue desobediente, ¿cierto? Entonces Caperucita fue desobediente y por eso se perdió. Entonces miremos que esto de enseñar por medio de la literatura no es una cosa nueva, es una cosa que viene desde hace muchos años. En esta historia, lo que le está enseñando Patronio a su amo, al conde Lucanor, es que él debe confiar en las personas y que debe mirar si hay algo que le ofrecen y que le va a representar su bien,
no desconfiar de los demás, sino tratar de acercarse a esas personas para aprovecharlo en su bien, ¿cierto? Vamos a hablar entonces un poco ahora acerca de la literatura medieval. La literatura medieval tiene que ver con una época específica. Esta época se da entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo. Empieza por allá en el siglo V, en los años 400 a algo, 500, y llega hasta el siglo XV, cuando en 1492 se da el descubrimiento de América. Se marca el descubrimiento de América como el fin de esta época medieval. Hay 4 características especiales que vamos a ver dentro de lo que fue la época medieval. La primera de ellas es la caballería. Era muy importante y se ve muy reflejado dentro de la literatura porque hubo en ese momento histórico grandes batallas, hubo en ese momento como grandes guerras que llevaron a las personas a estar todo el tiempo en un enfrentamiento constante. Esa caballería era bastante valorada porque las personas que eran caballeros, que iban de pronto a una batalla y volvían victoriosos, tenían un mayor poder dentro de la sociedad, tenían como un mayor reconocimiento dentro de esa sociedad. Otro de los aspectos que es fundamental dentro de la época de la Edad Media tiene que ver con la religiosidad. La religiosidad entendía como que todo lo que había dentro de la literatura y de la vida se enmarcaba justamente en esa necesidad permanente de alabar a un Dios. Entonces nosotros nos encontramos con que es una época teocentrista. ¿En qué consiste esto del teocentrismo? Cuando hablamos de teocentrismo, la raíz teo siempre significa Dios. Por eso, por ejemplo, si nosotros escuchamos la teología, es el estudio de lo que tiene que ver con Dios, o si escuchamos teocentrismo, entonces que todo se centra en Dios. Siempre cuando nos encontremos por allí, esa raíz teo tiene que ver con Dios. Listo. La mayor parte de los textos que se producían en esta época tienen que ver con la religiosidad y con la fe de las personas, en especial una fe desde lo católico. Años después esto fue cambiando con la Reforma Protestante, con otras situaciones que vinieron también dentro de la Edad Media que marcaron como la forma en la que las personas pensaban. Pero en especial quienes escribían, quienes producían esos textos eran personas que estaban relacionadas con el clero o con la iglesia, entonces por eso nos encontramos que gran parte de los textos de esta época tienen que ver con la fe. Además de eso, el sujeto dentro de la Edad Media es un sujeto bastante religioso y quienes tenían también la posibilidad de aprender a escribir, a leer, eran justamente quienes estaban involucrados de alguna manera con el ámbito religioso. Entonces, pues obviamente iban a escribir sobre lo que a ellos les gustaba, sobre lo que les llamaba la atención. En esta época todas las personas no podían acceder al sistema escolar como lo vemos actualmente. De hecho, no había un sistema escolar consolidado como el que tenemos, aunque sí nuestro sistema escolar viene de allí. Allí se fundan las primeras universidades, las primeras escuelas como nosotros las conocemos hoy en día, pero no había pues como tanta posibilidad de acceso como la que tenemos actualmente. Hoy en día cualquier persona, casi que cualquier persona puede ir a una escuela a estudiar. En ese entonces no, en ese entonces solamente podrían aprender a leer, a escribir y acceder al conocimiento de las ciencias las personas que tuvieran una vinculación con la realeza, que en ese caso pues todavía había una monarquía, o quienes tuvieran algún tipo de vinculación con lo religioso. Después viene lo que nosotros conocemos también como feudalismo. ¿En qué consiste el feudalismo? Las personas estaban divididas, las tierras mejor, estaban divididas de acuerdo con las personas que tenían el poder. Entonces había algo que se llamaba el señor feudal. Y el señor feudal era como el administrador de un espacio muy grande. Entonces vamos a suponer que en su casa viven 5 personas, ¿cierto? De esas 5 personas hay un señor feudal que es el que tiene todo el poder, que a veces es la mamá, a veces es el papá, a veces es uno de los hijos, ¿cierto? Es la persona como que tiene todo el poder del gobierno. Esa persona tenía una gran cantidad de tierras y empezaba a distribuirla entre las otras 4 personas para que se la administraran. Y tenían que darle un tributo que era el dinero que esas personas le pagaban como en arrendo, por así decirlo, por esa tierra, pero era un tributo bastante alto, entonces las personas ganaban realmente muy poquito de todo lo que cosechaban, de todo lo que trabajaban, porque gran parte de todo ese trabajo que ellos hacían quedaba en las manos del señor feudal. Es importante también mencionar
que la Edad Media entonces es como un paso entre la Edad Antigua y el Renacimiento. En la Edad Antigua se desarrollan grandes civilizaciones y grandes culturas, por ejemplo, la griega, la romana, con todo lo de la mitología, con la primera literatura, la civilización egipcia, gran parte de las civilizaciones indígenas que nosotros hemos llegado a conocer o de las cuales hemos llegado a escuchar algo, crecen dentro de esta edad antigua. Son civilizaciones que le aportaron mucho al planeta, pero que se quedan como en esa época de la antigüedad. Luego viene la Edad Media con todas esas características que les he comentado y se termina esa Edad Media con algo que se llama el Renacimiento. ¿Por qué hablamos de Renacimiento en especial en el arte? Porque en la Edad Media hay un proceso que se conoce como oscurantismo. En este momento las personas podríamos decir que estaban a oscuras del conocimiento. Acuérdense lo que les mencionaba ahorita, quiénes eran las personas que podían acceder a una escuela, quiénes eran las personas que podían de pronto acceder a un conocimiento, muy pocas, ¿cierto? No era que cualquier persona tuviera la posibilidad de aprender a leer, a escribir, que pudiera producir ciencia, que pudiera experimentar, no, eran realmente muy pocas. Entonces la gente, gran parte de las personas eran analfabetas, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, y este analfabetismo consiste en que las personas no sabían ni leer ni escribir, a duras penas sabrían firmar algunos documentos legales. Entonces, luego de esto se da como un renacer a la cultura, renacer a las artes. Ellos trataban de buscar vincularse más con la edad antigua, en la cual había una gran producción, en la cual las personas tenían... Disculpen un momento, por favor. Bueno, les pido disculpas y en un momentico me voy a tener que ausentar 2 minutos para recoger algo, listo. Y vamos entonces hablando acerca del Renacimiento, ¿cierto? La importancia que tiene el Renacimiento como es de volver a nacer a las artes. Ellos, ¿qué es lo que querían? Ellos veían que durante esta época de la Edad Media, las personas habían estado como oscuras, se los decía ahorita, hablamos del oscurantismo. Entonces, como que las personas no habían podido decir, bueno, yo quiero producir poesía o quiero hacer teatro o quiero hacer escultura de una manera libre, porque recuerden que todo lo que se producía tenía que ver con la religiosidad. En el Renacimiento, entonces, se busca a partir del humanismo cambiar, como la forma en la que se veía la vida y en la que se veía el ser humano. Niños, me ausento 2 minutos y vuelvo. Por favor, si tienen preguntas, las van escribiendo en el chat. ¿Listo? Bueno, les pido disculpas, estaba recogiendo el mercado. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta?
Profe, todo claro. Gracias, Kevin. Bueno. Listo, no veo preguntas tampoco en el chat. Entonces, continuamos. Hablábamos entonces que en ese renacimiento se presenta una corriente muy importante que se conoce como el humanismo. De hecho, es anterior, es como la que marcó la ruta para que luego nos llegara el Renacimiento. Y el Renacimiento no es solo el humanismo, o sea, el Renacimiento es una cosa inmensa. Ojalá dentro de sus tiempos personales de estudio busquen más, porque de verdad que es una época muy bonita, tanto para las leyes, para las artes, para todo lo que tiene que ver con la vida humana. Volviendo entonces a la Edad Media, vamos a ver 4 características fundamentales. La primera de ellas es el anonimato. Muchas de las personas escribían en anonimato por 2 razones. La primera es que podían ser juzgados con mucha facilidad. Entonces, por ejemplo, como estamos en una época tan teocentrista, entonces una persona escribió un texto con el cual otros no estaban de acuerdo y podían ser juzgados por eso. Y la segunda es que en ocasiones no les convenía que se dieran cuenta de lo que ellos sabían. Entonces, por ejemplo, si era una persona, no sé, una mujer que se suponía que no sabía leer ni escribir, entonces eso también le podría traer luego como algunas, pues le podría traer algo negativo, ¿cierto? Entonces, por eso muchas de las personas deciden escribir en anonimato y no firmar los textos o incluso hacer uso de seudónimos. Entonces, yo me llamo Alexandra, pero voy a escribir un texto y lo voy a poner como Margarita, ¿cierto? Como yo quiera ponerlo de otra manera para que no se den cuenta que fui yo quien lo escribió. Ya les he hablado un poco de la característica que tiene que ver con esto y es el teocentrismo y el analfabetismo. En este momento, de hecho, una de las formas en las que se mide la pobreza de los países tiene que ver con el analfabetismo. Entre más personas analfabetas o que no sepan leer y escribir, tenga un país, peor es su nivel de desarrollo. Por eso se hacen muchos programas para tratar de erradicar el analfabetismo, como esos programas de educación de adultos, sabatinos, nocturnos, en los cuales se busca que las personas al menos logren tener un bachillerato para tratar de superar con la educación un poco este asunto de la pobreza. Actualmente podemos hablar de otros tipos de analfabetismo, ¿cierto? Se escucha hablar, por ejemplo, de un analfabetismo más de nivel cognitivo, cultural, más de nivel tecnológico. Por ejemplo, hay personas que en este momento son analfabetas totalmente en el manejo de la tecnología. Una persona que no maneja un celular, que no maneja un computador, que no sabe qué es internet y eso para qué sirve, entonces se va viendo como aislada o privada de algunas cosas. Imagínense si no tuviéramos internet, ¿cómo habríamos hecho el año pasado para estudiar? Pues todo a punta de guías nos habría quedado mucho más complejo, ¿cierto? O incluso si no tuviéramos la posibilidad de tener una impresora, algo tan simple que nosotros lo vemos como parte de la vida diaria, si no tuviéramos la posibilidad de imprimir las guías el año pasado o de montar las cosas a una plataforma, pues habría sido mucho más difícil la comunicación y el aprendizaje. Con estas características se encontraban en la Edad Media porque ellos no contaban con todas las herramientas y todos los medios que nosotros actualmente tenemos. Una siguiente característica tiene que ver con el didactismo. La didáctica es el arte de enseñar. Entonces ellos usaban los textos para tratar de enseñar a las personas lo que querían que aprendieran, desde la moral y desde la ética. Esta enseñanza tiene que ver con como el fin del ciudadano dentro de la sociedad. ¿Cuál era el ciudadano que ellos se imaginaban, que ellos querían para su sociedad? Entonces, por ejemplo, si ellos querían que una persona fuera honesta, a partir de los textos buscaban que esa persona fuera honesta. Si querían que una persona conociera, por ejemplo, la palabra de Dios, entonces a partir de los textos la daban a conocer, con imágenes, más que todo, con lo que se conocía como las aleluyas, o que hoy en día pues ha evolucionado mucho y llegó a ser lo que nosotros conocemos como los cómics, las tiras cómicas, las caricaturas. Entonces ellos mediante imágenes empezaban a mostrarle a las personas lo que querían que aprendieran. De allí vienen, por ejemplo, las fábulas. Ustedes ven que las fábulas siempre tienen como una enseñanza. Por ejemplo, la fábula de la gallinita de los huevos de oro nos cuenta en ella Esopo, que es anterior a esta época, pero que es muy pertinente para explicar el tema. Él nos dice que había una persona que tenía una gallina
que ponía huevos de oro. Entonces esta persona, bastante ambiciosa, se empezó a desesperar porque veía que todos los días la gallina ponía un huevito de oro y ya, nada más. Al empezar a vender esos huevos de oro, esa persona pensó que se podría enriquecer de una. Entonces dijo, no, pues yo que me voy a poner a enriquecerme de a poquito con cada huevito, más bien voy a matar la gallina, le saco todo lo que tiene por dentro y me enriquezco de una. Pero con tan mala suerte que cuando abrió la gallina por dentro era como una gallina normal. Entonces se quedó sin el pan y sin el queso, ¿cierto? Entonces allí nos muestra que no debemos ser ávaros, que debemos cuidar como el trabajo, lo poquito que nos llegue y valorarlo y no esperar un montón todo el tiempo, ¿cierto? Que debemos esperar. Nos muestran un montón de valores solamente con una fábula. Veíamos, por ejemplo, en el cuento de Patronio, que trabajamos en la actividad anterior, que ahorita lo mencionábamos al inicio de la clase, cómo lo que se busca allí es formar en la confianza, decirnos que es importante confiar en el otro y por qué considerar que es importante esa confianza en el otro. Entonces ahí vamos viendo cómo se buscaba la literatura para enseñarle a las personas, para que las personas aprendieran cosas diferentes, cosas nuevas, pero cosas que le aportaran a su vida desde la moral que en ese momento se valoraba como importante. Es importante tener en cuenta que gran parte de los textos escritos en la Edad Media están escritos en latín o en un español por allá muy incipiente, o sea, un español de los primeros años, cuando apenas estaba empezando a hablar nuestro idioma. Entonces, por eso, gran parte de esos textos nosotros hoy en día los leemos como traducciones de ese idioma que en ese momento era el más importante. Por ejemplo, la Sagrada Eucaristía la hacían toda en latín y las personas llegó un momento en el que ya no entendían este idioma. Entonces tuvieron que ir haciendo las traducciones de los textos para el idioma que hablaban luego las personas. Otro aspecto también, el cuarto aspecto, la cuarta característica que vamos a tener en cuenta dentro de la literatura de la Edad Media tiene que ver con la versificación. Esto es lo que tiene que ver con los versos. La poesía era bastante valorada y entonces hacían poesía también para agradar a Dios. Entonces hacían poesías, recuerden que es más como por el teocentrismo de la época, o sea, todo lo que producían y quienes tenían la posibilidad de producir estaban enfocadas hacia ese aspecto. Entonces, por eso somos como tan recurrentes en el tema. Esa versificación se daba de dos formas. La primera era la épica y la segunda era la lírica. La épica tiene que ver con la caballería. Acuérdense que por allá al principio, dentro de las características, vimos que ser un caballero, ir a la guerra, no sé, rescatar a la princesa, volver victorioso, es algo muy valorado. Entonces, en la épica, lo que se hacía era que se mostraba a esas personas como el valor de quien iba a la batalla, peleaba por su país, peleaba por su patria, venía y pues victorioso después de esto le traía tesoros a su nación, ¿cierto? Y en la lírica ya hay una poesía un poco más bella, más elaborada, una poesía que tiene que ver con otro tipo de temas como la naturaleza, como el amor, el romance, la familia, que se centra más como en algo más, ¿cómo lo decimos?, más sentimental, ¿cierto? Parte más de los sentimientos del hombre, más de los sentimientos de ese ser que se está formando en sociedad. Quisiera saber si hasta ahí hay alguna pregunta. No, señora, todo está bien. Gracias, Juan. Listo, por aquí no hay manitos levantadas, entonces al parecer no hay preguntas. Para terminar, entonces, como de hablar un poco acerca de este tema de la Edad Media, vamos a hablar acerca de la tradición que se resalta en esta época. La tradición tiene que ver con tres aspectos. El primero, los cancioneros, el segundo, el romance y el tercero, los juglares. Los cancioneros, recuerden que ahorita hablábamos sobre la lírica, cómo la lírica fue fundamental en esa época. Entonces allí surgen como esos primeros libros, por así decirlos, aunque la imprenta se viene a desarrollar muchos años después y la imprenta tuvo que ver en gran medida con el cambio que pasa después de la Edad Media. ¿Qué pasó con la Edad Media? Se empiezan a imprimir textos para que muchas personas los puedan tener. En esta época tener un libro era un lujo, ¿cierto? O sea, tener un libro era una cosa costosísima porque no había la forma de sacar copias, por ejemplo, como las que nosotros conocemos hoy en día, que uno le saca una fotocopia a un libro en 5 minutos. Eso era totalmente imposible porque no se había desarrollado la imprenta, que fue muchos años después creada por alguien llamado Johannes Gutenberg.
Lo que hizo Johannes Gutenberg fue que creó un aparato, no como nosotros conocemos las impresoras hoy en día, sino que creó un aparato con el cual, usando las formas de las letras, se podía llegar a reproducir un texto. Ese inventor, que fue bastante importante para la historia de la literatura universal y para toda la historia universal en general, vino a desarrollar su imprenta por allá en el siglo XV. Acuérdense que en el siglo XV termina la Edad Media. Entonces se da especialmente a partir de 1450, 1460, por allá en esos 10 años, es donde se crea esa herramienta tan importante para la reproducción de textos. Entonces, ¿cómo hacían los cancioneros? La forma en la que hacían los cancioneros era que copiaban a mano las canciones que se iban inventando, que de forma lírica buscaban agradar, por ejemplo, a la mujer, a la naturaleza, era bastante valorada. Perfectamente podrían hacer una canción a un río o a los árboles. Entonces ellos hacían esos cancioneros y se iban enseñando de unos a otros, que era, pues, tiene pues también como un sentido muy bonito desde el compartir. Otro elemento importante es el romance, que es bastante valorado y, como les decía ahorita, admirar muchas cosas. Cuando a nosotros nos hablan de romance, pensamos inmediatamente como en admirar solamente al ser amado, ¿cierto? Pero ellos veían el romance como algo mucho más profundo. O sea, el romance se ve también, por ejemplo, en la exaltación de la naturaleza, en la valoración de lo que se tiene a partir de esa naturaleza. Y finalmente, otro elemento que es importante mencionar dentro de la Edad Media tiene que ver con los juglares. ¿Qué hacían los juglares? Son unas personas pues con una historia bastante bonita. Los juglares lo que hacían era que ellos iban cantando las noticias de un lugar a otro. Ellos no simplemente llegaban y contaban aquí pasó esto, sino que ellos iban cantando y cantando de un pueblo a otro, recogiendo noticias en el uno y en el otro para ir a contarlas. Entonces estos juglares le recogían, por ejemplo, lo que pasaba en Santa Rosa, iban caminando hasta Yarumal y allí cantaban lo que pasaba allí, luego se iban hasta Valdivia y contaban las cosas y así eran como quienes daban las noticias, porque en esta época no tienen los medios de comunicación que nosotros tenemos actualmente. Entonces, como les digo, es una figura muy bonita porque ellos lo que permitían es que las personas estuvieran enterados todos de todas las cosas que iban a pasar. Para finalizar, muchachos, entonces, algo pues importante que debemos tener, algo que debemos conservar como importante dentro de la Edad Media, es que es una época que tiene sus, como por decirlo así, sus pro y sus contra. Los pro es una época en la que se desarrolla mucho la literatura, ¿cierto? Es una época en la que crece enormemente la producción literaria. Los contra, no todas las personas tenían la posibilidad de hacerlo. Cualquier persona no podía leer, cualquier persona no podía escribir. Se vuelve como algo muy cerrado a un círculo específico y no se da la posibilidad que tenemos hoy en día de que sea algo más diverso, de que todas las personas tengan la posibilidad de expresarse, ¿cierto? Que yo quiero escribir algo, entonces tengo la posibilidad de escribir ese algo para que otras personas conozcan sobre lo que yo estoy haciendo, sobre lo que a mí me llama la atención, sobre lo que yo quiero, sino que era una cosa pues bastante cerrada. Dentro de los pro también encontramos que es una época que da origen a otras épocas más adelante. Ahorita les mencionaba un poco la imprenta que se da ya en esa edad media tardía, ya cuando está terminando, y el Renacimiento, ¿cierto? Entonces, si no hubiera existido una edad media en la cual medio hubiera podido aprender un poco a leer, a escribir, a hacer producción literaria, luego esas otras épocas no habrían podido aprovechar al máximo todo lo que se había aprendido y no habrían podido como salir también de allí. Entonces es un reto entender esta Edad Media como parte fundamental de la literatura, porque sin ella gran parte de lo que conocemos hoy en día como literatura no se habría podido desarrollar, incluso desde otras áreas, por ejemplo desde la ciencia, desde la filosofía, el avance científico que se da a raíz de la Edad Media y de toda la inversión que en esta época se hace en estudio de la naturaleza es grandísimo. Desde la filosofía, por ejemplo, con Santo Tomás de Aquino, hay una filosofía bastante profunda, una rama de la filosofía bastante profunda. Entonces es una época en la que, si bien hay un periodo de oscurantismo en el que muchas personas no tenían la posibilidad de aprender,
también hay un periodo de gran producción literaria que debemos valorar. Con eso entonces finalizo mi presentación y la idea es que ya entablemos un diálogo frente a las preguntas y frente a lo que nos haya dejado la Edad Media. No sé si hay preguntas que quieran hacer. Pueden levantar la mano, pueden habilitar el micrófono. Sí. Bueno, veo que no hay preguntas. Listo, entonces vamos a mirar la actividad siguiente. Esta no es, esta. Para esta semana entonces vamos a ahondar un poco en lo que es nuestra lengua y de dónde proviene nuestra lengua, ¿cierto? Por eso vamos a leer este texto donde se habla de lengua, lenguaje y habla. Perdón. Donde se habla de la literatura medieval. Se habla de los monasterios, las universidades, la literatura en la cultura popular. O sea, en este texto que ustedes encuentran dentro del curso, encuentran un poco más acerca de lo que yo les estuve hablando, ¿cierto? ¿Qué van a hacer con este texto? Nos lo dice la actividad. Primero, van a realizar la lectura y van a hacer una presentación con base en esta. En esta presentación ustedes pueden usar cualquier tipo de material que les llame la atención de manera digital, sea PowerPoint, Prezi, Canva, Geniali, que son programas gratuitos que nos permiten hacer presentaciones. Vamos a hacer como un resumen, por así decirlo, dentro de alguno de estos programas sobre lo que fue la literatura medieval. Entonces miren que está muy fácil, veo que ya incluso 2 personas lo han entregado. Entonces miren que está bastante fácil, la idea es que lo hagamos en el transcurso de la semana y que si hay dudas me vayan consultando para que podamos terminar todo bien. Y luego, para finalizar como esto de la literatura medieval, vamos a hacer la actividad de desarrollo y cierre. Vamos a leer las coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique. Vamos a señalar las palabras desconocidas, buscarle el significado y hacerle la interpretación. Además, vamos a hacer una interpretación de unas frases que hay subrayadas. Entonces, por ejemplo, aquí dice esta frase: no se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Si nosotros la pensamos, la vemos como un poquito enredada, pero cuando empezamos el texto desde el principio nos vamos a dar cuenta que es una frase en la cual él está haciendo referencia a la vida, ¿cierto? No nos engañemos pensando que lo que nosotros vivimos pudiese haber durado más. No pensemos como que, ay, ¿qué hubiese pasado si no se hubiera muerto esta persona? No, la vida iba a ser hasta ahí. Y así, eso mismo vamos a hacer con todas las frases, ¿listo? Por ejemplo, aquí él está hablando de su padre muerto y dice: este mundo bueno fue si bien usásemos del cómo debemos, de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Entonces aquí él está haciendo referencia a que si nosotros usamos el mundo, este mundo físico que vivimos, para llegar, no sé, a una eternidad diferente, ¿cierto? Podemos ganar ese otro mundo. Entonces, recuerden siempre, cuando estén haciendo el análisis del poema, que es una época teocentrista. Entonces, recuerden siempre en este poema 2 cosas fundamentales para entender el poema. Primero, que él lo está haciendo por la muerte del padre. Entonces piensen cómo se siente uno en ese momento de dolor, de tristeza, después de haber visto que su padre muere, ¿cierto? Y segundo, que es una época teocentrista en la cual se hace énfasis en la necesidad de Dios, ¿cierto? Y en la necesidad de entender la vida como un paso que nos lleva a una vida eterna. Entonces, los invito a que lean el poema, está un poquito larguito, por favor no lo dejen para el final, y si hay dudas me van contando. Además de eso, muchachos, les tengo una propuesta para quienes quieran aceptarla, y es que, a ver, yo veo por acá que tenía el enlace. Les voy a pasar un enlace con un código para unirse a un grupo de WhatsApp. Quienes quieran estar en un grupo de WhatsApp donde vamos a explicar todo lo de lengua castellana, no es sino que entren a ese enlace, listo. Entonces, ahí ustedes se agregan al enlace quienes quieran. Quienes no quieran estar en el grupo, no hay ningún problema, es voluntario. ¿Qué vamos a hacer en ese grupo? Vamos a hacer preguntas. Entonces, que yo tengo una pregunta sobre la actividad
y no sé, profe, por favor me explica bien qué quiere decir este verso o yo lo entiendo así, me dice si estoy bien o si quiere, si hay algún cambio, si hay algo que no esté entendiendo. Entonces, en ese grupo nosotros lo que vamos a hacer es responder preguntas que de pronto pueden ser generales. ¿Por qué? Puede que Alexandra haga una pregunta y esa misma pregunta sea la que tiene otro estudiante. Entonces, la idea es que cuando respondamos esas preguntas, pues estemos todos allí, podamos ver las respuestas que se dan para que también compartamos. Listo, entonces los invito a que quienes quieran hagan parte del grupo. Quienes no, pues igual, me van preguntando de manera voluntaria por el WhatsApp. Recuerden los horarios de atención y pues tengan en cuenta no dejar la actividad para el final. Bueno, no sé si haya alguna pregunta o si vamos dejando así por hoy. Profe, pues para mí todo está claro. Gracias por tu respuesta. Para mí también, profe. Alejandra, listo, gracias. Bueno, entonces los invito a que quienes quieran se unan al grupo de WhatsApp con el enlace que les he pasado. Nos seguimos viendo entonces en este mismo enlace, o sea, con el enlace que les pasé hoy, nos seguimos viendo para las clases dentro, pues cada 8 días, ¿listo? Voy a dejar entonces de grabar. Listo.